Querida comunidad, hoy es sábado 27 de junio y vamos a meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17 de nuestras Biblias. La buena noticia de hoy sigue describiendo la actividad pública de Jesús, su ministerio, ¿cierto? Y para mostrarnos específicamente cómo Él pone en práctica esta ley de Dios que ha proclamado en el capítulo 5 del mismo Evangelio de San Mateo. Esta nueva ley, ¿cierto? O esta plenitud de la ley que venía a mostrar Jesús en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas. Por así decirlo, y pone en práctica esta aventuranza. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que sufren, porque recibirán consuelo. Feliz este leproso que sufre y que es sanado por Jesús. Feliz este hijo del centurión que experimenta esta sanación de Jesús. Feliz esta mujer, esta suegra de Pedro, que también experimenta la sanación. Es decir, felices los que sufren porque serán consolados. Consolados por Dios. Es Dios quien regala ese consuelo. Y aquí es Jesús entonces que está haciendo presente esa fuerza salvadora, ese poder sanador de Dios, sanando, trayendo consuelo al dolor y al afligimiento de estas personas. Fijémonos en el detalle, si hacemos la comparación con los sinópticos, que el Evangelio de Mateo elimina los intermediarios en estos milagros. Es Jesús mismo quien toma protagonismo, quien toma la iniciativa en cada una de estas escenas. Y es el primer grupo de 3 milagros que nos trae el Evangelio de Mateo, ¿cierto? El leproso que se meditó ayer y hoy día este hijo del centurión romano y la suegra de Pedro. Centurión, ¿cierto? Es un soldado romano que tenía bajo su cargo una centuria, es decir, 100 soldados romanos. Era como un jefe de los soldados romanos. Estos milagros tienen un sencillo y simple esquema en el Evangelio de Mateo. Un diálogo con el enfermo y después la posterior efecto o reacción de los testigos de este milagro. Estos milagros tienen como requisito, eso sí, la fe en la persona de Jesús. Y esto dispone a la realización de que la fuerza y del poder salvador de Jesús en la misma persona. Y es por esto que los textos sinópticos se supone esta fe o es conducida por Jesús esta fe, incluso él mismo la pone como requisito, pide que hayan puesto esta fe en él. ¿Crees que yo puedo hacer este milagro por ti? ¿Quieres que...? Otras veces la descubre Jesús en los actos y las actitudes de la gente, cómo se acercan a él. Y en otras ocasiones él lo pregunta, de frentón en el fondo, ¿tienes fe? ¿Crees que yo puedo hacer esto por ti, que eso todo? Y es por eso que también concluyen estos milagros con esta afirmación de Jesús, de que tu fe te ha sanado. Vete en paz, tu fe te ha sanado. Es decir, en la fe de la persona, en la persona de Jesús, en el poder salvador de Jesús, el que permite que este milagro se pueda realizar. Entremos entonces en el detalle del Evangelio de hoy día. Es el hijo de este centurión que está padeciendo esta enfermedad, esta dolencia. Y esto ya nos habla porque es un pagano, es un soldado romano, enemigo del pueblo de Israel, ¿cierto? Quien se acerca con fe a Jesús. Es decir, esto ya está siendo muestra y signo de la entrada del mundo pagano en el proyecto salvífico de Jesús y de que los paganos también pertenecen al reino de los cielos. Insisto, el tema de la fe y la confianza en el poder de Jesús es la que se transforma una vez más en el eje central de este texto, teniendo como modelo a el centurión romano, exactamente, un pagano. Y el centurión se acerca con fe, con confianza a Jesús, al referirse a él como Señor. No lo está tratando como un don nadie. Recordemos que ellos, los romanos, son los invasores, son los que tienen el poder. Sin embargo, él se acerca con una humildad. Señor. Reconoce la autoridad, reconoce el poder de Jesús. De igual manera también tiene un gesto también, como por así decirlo, de delicadeza para con la persona de Jesús. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya, algo que tú digas, y mi hijo, quedará sanado. Es decir, le quiere evitar a Jesús no solamente el hecho de que tenga que ir a su casa, porque Jesús se dispone. Vamos entonces. Le dicen, no es necesario que entre en mi casa, porque un judío al entrar en la casa de un pagano quedaba impuro. Y este soldado romano entonces no quiere causarle esa incomodidad a Jesús. No quiero que quedes impuro, Jesús. No es necesario que vayas a mi casa.
tu palabra es suficiente. El poder de tu palabra puede sanar a mi hijo, puede sanar a mi muchacho. No soy digno de que entres en mi casa. No es necesario que entres en mi casa. Tú tienes esa fuerza y ese poder. Esta actitud de confianza remece, por así decirlo, el corazón de Jesús y suscita una profunda admiración para con este soldado romano. Y les afirma a los discípulos y a los que allí están, ¿cierto? Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel, ojo, no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe como este soldado romano. Es decir, es colocado como un modelo de fe, este que era despreciado por los judíos, ¿cierto? Rechazado como invasor, ¿cierto? Ahora Jesús lo pone como un modelo de creyente, en contraposición, ¿cierto?, con la falta de fe que encontraba en el pueblo judío y, por qué no decirlo, incluso dentro de sus mismos discípulos. Y es por eso que Jesús afirma: muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Esto también nos tiene que decir mucho hoy día a nosotros. Hay gente que está, por así decirlo, fuera de la iglesia, que tiene muchísima más fe que nosotros. Y por eso nunca hay que mirar ni de desmedro o en menos la fe, por ejemplo, de la piedad popular. Ay, pero si esta gente va una pura vez al año a misa, cuando va a los Vázquez, cuando va al santuario, cuidado. A veces esa gente puede tener mucha más fe, mucho más profunda que nosotros que estamos todos los días, por eso digo entre comillas, dentro de la iglesia, porque ellos también están dentro de la iglesia. O creer que porque ya estamos en la iglesia, porque vamos a misa, ya estamos salvados. Cuidado. Eso le pasaba a los judíos. Somos el pueblo elegido, y nosotros somos los salvados, estos paganos. No, dice Jesús. Aquí nadie tiene asegurado el puesto. Es más, Jesús pone a uno de estos excluidos, lo pone como modelo de fe para sus discípulos. Jesús entonces nos enseña con esto que la salvación que Él trae, ¿cierto?, que el reino de Él no tiene fronteras humanas, ni margina a nadie. Por eso es un leproso, alguien que ha sido marginado de la fe, marginado de la sociedad, un soldado romano y una mujer que también sabemos cómo sufrían las mujeres discriminación en tiempos de Jesús. Vamos a la suegra de Pedro, vamos a esta mujer entonces. Nos dice que ella se levantó y se puso a servirlo. La mujer sanada se pone al servicio de Jesús. Aquí hay una doble enseñanza que nos está dando el Señor. Por una parte, esta mujer es valorada por Jesús, es restituida por Jesús. Estaba en cama, estaba enferma, estaba con fiebre, y Jesús la restituye en la comunidad. Esto contrasta con la imagen o el rol que cumplían las mujeres dentro del pueblo judío. Y por otra parte, nos dice que se pone al servicio de Jesús. Es decir, es una servidora en la comunidad, utiliza el término diaconía, es decir, servicio. Y exactamente lo que le pide Jesús a sus discípulos es que sean servidores los unos de los otros. Es decir, aquí otra vez estamos ante que esta mujer mayor y mujer, digamos, despreciada en el pueblo de Israel, Jesús la pone como modelo. Aquí hay una servidora de Jesús, hay una servidora del Evangelio. Esta mujer sanada, valorada, restituida, se ha transformado en servidora del Evangelio. Esto es lo que yo le pido a ustedes, que sean servidores los unos de los otros. Esta mujer es puesta entonces, insisto, como modelo. Mateo nos entrega también otro detalle importante. Nos dice que al atardecer llevaron a Jesús muchos endemoniados. ¿Por qué solo al atardecer? Porque en el Evangelio de Marcos, de donde Mateo saca esta información, ¿cierto?, se trata de un día sábado. Tenían que respetar el sábado. Y el sábado culmina el día sábado en el momento que aparece la primera estrella en el cielo. Ahí se termina. Entonces, en el atardecer, es el momento que ya pueden hacer trabajo, por así decirlo, pueden cargar. Y por eso cargan a estos enfermos y entonces se los pueden llevar a Jesús. Ahí se empiezan a realizar estos milagros. Y Jesús con su palabra expulsaba los espíritus impuros, curaba todas las enfermedades. Mateo
Recordemos, está escribiendo a una comunidad de judíos convertidos al Evangelio. Y por eso entonces culmina el texto citando al profeta Isaías como para confirmar, para sellar esta presencia de estas bienaventuranzas, de esta nueva ley, ¿cierto? La sella citando Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Este es el Mesías que estaba anunciado desde antiguo. Jesús, al sanar estos enfermos, está cumpliendo estas profecías del Antiguo Testamento. Él carga sobre sí nuestras enfermedades y dolencias. ¿Qué afirmación más potente para nuestros días de pandemia que estamos viviendo, donde somos testigos del dolor, de la enfermedad de tantos y tantas hermanos nuestros? ¿Cómo ha quedado al descubierto la pobreza y precariedad de la vida de tantos y tantas hermanas? El agotamiento de nuestros trabajadores de la salud, de las autoridades de nuestros gobiernos, de las policías, del personal de aseo de nuestras ciudades, de las personas que están arriesgando su vida para mantener los servicios básicos, para que nada nos falte a nosotros. Qué importante. Jesús carga sobre sí nuestras dolencias, nuestros sufrimientos. No estamos solos. El Señor ya ha cargado sobre sí todo esto. Jesús carga sobre Él. Si quieren, se me viene otra frase del Evangelio, otra afirmación de Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pidámosle al Señor que a la luz de esta profecía realizada en la persona de Jesús, al sanar estos enfermos, también nosotros sintamos descansado nuestro corazón, nuestras dolencias, nuestro sufrimiento. Felices los que sufren, felices porque serán consolados por el Señor. Que el Señor regale consuelo a los enfermos, a los pobres, a todos los que están cansados y agobiados. Y que a todos el Señor nos regale su amor y su bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.